que nos dé como resultado pues cambios en el comportamiento de las personas, ¿ok? Entonces iniciamos con Romero. Sí, profe. Cromosoma. Se le denomina así a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por el ADN y proteínas que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Ok, entonces, ¿qué es un cromosoma? Hagan de cuenta que es una especie de USB, ¿no? Algo así. Es esa parte o esa memoria de donde está nuestra información genética, ¿no? Ahí está guardada el color de ojos que vamos a tener, está guardado la estatura a la que vamos a llegar, está guardado, pues, obviamente, si somos hombres o somos mujeres, el tipo de los cromosomas o la combinación de cromosomas hace que seamos hombres o seamos mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, el cromosoma va a ser esta estructura, que está formada por proteínas, dice, dentro de nosotros, en donde va a estar guardada toda nuestra información genética. ¿Qué quiere decir? Que la mezcla de estos o un exceso de estos o una falta de cromosomas puede hacer que nuestro cuerpo sea distinto, el funcionamiento de nuestro cuerpo sea distinto, y también la forma de procesar la información o del comportamiento del ser humano sea distinto, ¿no? Por eso es importante que exista un balance y que sea la cantidad de cromosomas que debe de ser, ni más ni menos. Y Gareda. Mendel comprobó que toda la herencia genética era transmitida a través de los cromosomas y de ahí que, en una explicación muy esquemática, pactemos de que la formación del nuevo ser resulta de la función de los gametos masculinos, espermatozoides, y femeninos, óvulo, y que al efectuarse la fusión se presenta el fenómeno de la meiosis o reducción cromática. En la especie humana, el número de cromosomas es de 23 pares, denominado heterosómico, que es la que determina el sexo de la persona. De esta manera, cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide, los cromosomas de cada célula agrupan en dos formando 22 pares muy parecidos, y el 23 que puede o no ser semejante. En el sexo femenino, su par 23 será muy parecido, denominado XX, y en el sexo masculino difiere, denominado XY. Ok, ¿no? Entonces nos dice aquí que en esta parte de la investigación que realizó Mendel al respecto de la genética, se dio cuenta pues que era a través de los cromosomas que era por donde se transmitía la información, ¿no? De generación en generación. Entonces empezó a estudiar esto y se dio cuenta pues que con la mezcla de el esperma y el óvulo se une toda esta información y se va creando una reducción cromática, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro viene, en un esperma viene toda una información, en el óvulo toda una información, y para que se cree un nuevo ser humano se tiene que juntar y reducir esos cromosomas. Acuérdense, ¿no? Que traemos, o sea, viene toda la información ascendiente del papá, o sea, de la persona que pone el esperma, toda la información ascendente de la mamá. Es mucha información y un niño no puede tener ojos azules y ojos verdes o el pelo chino y el pelo lacio, ¿sí me explico? Entonces, para que un nuevo ser se cree, se forma esta reducción cromática, que quiere decir que los cromosomas empiezan ahí a unirse y a crear estos 23 pares exclusivos que nos van a dar como resultado pues a una nueva persona. Entonces, el único par que es distinto es el par donde se denomina el sexo, pues. Si somos mujeres, dice es XX, y si somos hombres va a ser XY. Es el único par diferente, los otros van a ser pares similares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene cromosomas de menos o de más? Pues se presentan anomalías, ¿no? Tanto en el funcionamiento del cuerpo, como en el comportamiento y como en el físico de las personas. Fue lo que obtuvo como resultado este autor
al estudiar esa parte de la genética. ¿Okay? ¿Cuáles son las anomalías que podemos encontrar en los cromosomas? Hay muchas, claro está. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver o lo que es importante para la criminología. ¿Ok? Perla, ¿me ayuda con esa diapositiva? Ok, muchas gracias. ¿No? Entonces aquí nos está dando unos conceptos importantes para poder hablar de las anomalías genéticas, ¿no? Nos habla de lo que es el fenotipo y lo que es el genotipo. Entonces, del fenotipo habla sobre la apariencia externa, la parte física, ¿no? Del individuo. Cuando nosotros tenemos, el fenotipo de esta persona es tal, tal. Para describir a alguien, en la genética se hablaba sobre fenotipo, para describir a esta persona de forma física y de forma externa, ¿no? Para nosotros a estar hablando de la información genética de un individuo, o sea, la manera en cómo está construido, pues, genéticamente se dice genotipo. Entonces, por ejemplo, si yo en el examen les pregunto cuál es el fenotipo de las personas con síndrome de Klinefelter, lo que ustedes van a responder ahí va a ser la apariencia física que tienen estas personas. Si yo les pregunto cuál es el genotipo de las personas que sufren el síndrome de Klinefelter, su respuesta sería XXY, porque eso así es como está conformado su par cromosomático, ¿no? Fíjense aquí, tiene cómo debe de ser para que sea un hombre. XY. XY, ¿no? Y aquí en el Klinefelter tenemos XXY. Entonces, este va a ser un hombre con un cromosoma X de más, ¿no? En este caso, las mujeres son XX, ¿no? Y aquí nos está diciendo que va a ser una mujer con un cromosoma X de más, que dices, pues esta es mujer, no pasa nada, va a ser más mujer, ¿no? Si lo vemos de esa manera, pero no es así. Tiene ciertas problemáticas que se le van a presentar y ahorita vamos a ver estos dos síndromes y cuáles son las características que presentan, ¿no? Entonces nos dice aquí, la presencia de estas aberraciones cromosomáticas o anomalías en los pares va a crear dificultades a la hora, dice ahí, de predecir el género a través del fenotipo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos síndromes las personas van a tener un físico que no va a concordar con las características normales de un hombre o de una mujer, ¿ok? Entonces, nos puede crear estas dificultades y ciertas confusiones al hablar de la apariencia que tengan estas personas. Y ahorita que veamos las imágenes y las características de los síndromes, ustedes se van a poder dar cuenta por qué dice esto, ¿no? Entonces, en base a esta cuestión de los cromosomas X y Y, se encontraron estos síndromes. Les digo, hay muchos síndromes que tienen que ver con los cromosomas, pero estos fueron los que se encontraron y que tenían relación con lo que era la criminalidad, ¿ok? Entonces tenemos el primero que es el síndrome de Klinefelter. López Santos, ¿me ayuda por favor? Síndrome de Klinefelter. Consiste en la atrofia o degeneración de los caracteres de masculinidad. Lo padecen aquellos hombres que poseen un cromosoma X adicional. Estos hombres suelen medir más de 1.83 metros o ¿sí? Centímetros, ¿sí? Son muy delgados, sufren de calvicie y de miopía y suelen cometer delitos sin ninguna causa aparente, sobre todas aquellas contra el patrimonio económico y contra las mujeres. En el estudio de 1924, delincuentes hombres se localizaron 21 con anomalías cromosomáticas. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos la imagen
de un hombre. Fíjense, si ustedes miran esta imagen, ¿creen que es un hombre o es una mujer? Así a simple vista que parece. Una mujer. Mujer. Parece una mujer, ¿verdad? Porque tiene ciertas características del cuerpo de una mujer, que el cuerpo de un hombre normal, hablando de que tuviera sus cromosomas correctos, tendría otra forma, ¿no? Entonces, fíjense las características aquí. La cuestión del desarrollo de mamas o senos en los hombres, pues no es tan normal, ¿no? El crecimiento, dice, el vello púbico crece como en las mujeres, los testículos van a ser pequeños, el abdomen en forma femenina, si se fijan, las mujeres tienen un abdomen en una forma como más redondeada y pues las curvas, ¿no? Se generan por la cuestión de la cadera ancha. Por lo general los hombres no tienen esto de caderas anchas y hace que no tengan la cintura, ¿no? Porque también los hombros en las mujeres son más estrechos y en los hombres son más anchos. En este caso el hombre tiene hombros estrechos, cadera ancha, por lo que hace que se le marque estas curvas que son pues características de un cuerpo femenino. Entonces, ¿por qué se genera esto? Porque hay un cromosoma X de más en esta persona y va a tener estas características pues similares y aparentes a las mujeres. Dice que no hay ninguna causa aparente que nos pueda decir el por qué estas personas cometen delitos, pero que las personas que tienen el síndrome de Klinefelter, la mayoría de estas personas pues cometen conductas antisociales. La cuestión es que no es tan común que estos síndromes sucedan o existan, ¿no? Entonces, en un estudio que se realizó, dice, de 1924 personas, se localizaron solamente 21 con estas anomalías cromosomáticas. ¿Qué quiere decir? Que no es tan común que suceda o que las personas nazcan con este síndrome, ¿no? Pero sí es real y sí existe. Una de las, ¿cómo se da? ¿Cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. Uno de los motivos que se cree que estas personas o por lo que estas personas cometen conductas antisociales es por la cuestión que tiene que ver con lo emocional y con la agresividad de estos sujetos. Imagínense la vida que estas personas llevan, ¿no? Por una cuestión de un rechazo, podría ser burlas, etcétera. Entonces esto puede generar pues cierta frustración en ellos y esa frustración se va guardando hasta que explota, ¿no? Y dice que muchos de los delitos que cometen es delitos contra las mujeres. Entonces, a lo mejor esa cuestión de la proyección, ¿no? De esas características femeninas que ellos presentan, pues obviamente no quisieran tenerlas, ¿no? Y pues ven a otras mujeres teniendo, pues que tienen esas características, o sea, mujeres reales, mujeres XX, pues de cromosoma XX, y obviamente pues se ven que son parecidos o que son similares y por eso podrían llegar a atacarlas, ¿no? Por ese odio, por ese desprecio que ellos sienten por esas características que presentan y que comparten pues con las mujeres, siendo que ellos son pues hombres. Ahora vamos con el siguiente, que sería el síndrome de Turner. Cárdenas. El síndrome de Turner produce la degeneración de los caracteres femeninos. Lo padecen aquellas mujeres que en lugar de tener 2X poseen 3X, es decir, que hay un exceso de hormonas sexuales, formación genital y reproductiva normal, pero tienen desórdenes menstruales y se irritan con facilidad, por lo que son tendientes a cometer delitos violentos. En el estudio de 420 mujeres criminales, solo encontraron a 2 con anomalías de este tipo. Ok, muchas gracias. Entonces, fíjense aquí, la diferencia o lo que sucede en uno y en otro es que en el de Klinefelter, el Klinefelter lo sufren los hombres y van a tener una X extra. Quiere decir que van a tener
características femeninas, su cuerpo se va a formar de una manera femenina y no masculina. En el síndrome de Turner dirías tú, pues si son 3X, entonces tiene exceso de cromosomas femeninos, por lo tanto, pues debería de ser más femenina, pero no es así. Dice, un exceso de estas hormonas sexuales femeninas hace que los caracteres femeninos se degeneren y se pierdan. Entonces, fíjense las características físicas de esta persona. El cuerpo de esta persona no parece el cuerpo de una mujer, podría verse más como el cuerpo de un hombre o el cuerpo de un niño, ¿no? Porque el desarrollo del pecho y de las mamas no es tan grande, van a tener la forma del cabello, en cómo les crece el cabello, va a ser diferente, la cuestión de la sexualidad, o sea, la formación genital y reproductiva es normal, no tienen problemas como pues para tener hijos o para tener relaciones sexuales, pero lo que sí tienen van a ser desórdenes menstruales. Y cuando tú hablas sobre la menstruación, cuando tú hablas sobre el ciclo de una mujer, estás hablando de las hormonas, ¿no? Y las hormonas tienen muchas funciones dentro de nuestro cuerpo y una de ellas tiene que ver pues con el estado de ánimo, con la manera en cómo nosotros nos sentimos y nos comportamos, ¿no? Entonces dice que debido a esta cuestión de los desórdenes menstruales, las personas pueden estar irritables y es por eso que podrían llegar a cometer delitos violentos por estos, pues, desórdenes hormonales, ¿ok? Entonces, el síndrome de Turner también no es muy común. Dice, de 420 personas, solamente 2 se presentaron con este tipo de anomalía. Sí hay personas, existen pues, pero no es algo muy común que surja o que exista, o también no es algo muy común que las personas, como tomen en cuenta, ¿no? Que tengan este tipo de características físicas, a veces pasa de largo, pero es importante, decía, en la genética conocer, porque esto también, que las personas tengan estas características, nos puede estar dando ahí una información muy importante y vital para a lo mejor tratarlos y evitar que estas personas que sufren estos síndromes terminen cometiendo conductas antisociales. ¿Por qué van a cometerlas? Pues por los desórdenes que les genera las hormonas en su cuerpo, ¿no? Y por eso llegan a cometer conductas antisociales. Por lo tanto, entonces hablaban los autores y decían que era importante, pues, que las personas encargadas, pues, del estudio y del tratamiento de personas antisociales y detectaran este tipo de características, pues podría ser un caso del síndrome de Turner o del síndrome de Klinefelter y que tuvieran pues un tratamiento adecuado para pues evitar la reincidencia y todas esas situaciones, ¿no? Reyes Ramírez. Estadísticas y conclusiones. El síndrome de Klinefelter es más común que el de Turner, pero aún así solo representa el 0.5% de la población. En la población penal masculina, que es más elevada que la femenina, solo el 2% presenta el síndrome XXY. Entonces podemos decir que la mayoría de la población de reclusos no presenta ninguna aberración cromosomática. La presencia del síndrome XXY pone manifiesto la peligrosidad de un criminal. Si no ha delinquido, tiene mayor probabilidad de hacerlo, ya que esta condición hace más vulnerables a los estímulos criminógenos. Las aberraciones cromosomáticas no representan una fatalidad delincuencial. Identificar estas anomalías servirán como prevención de conductas criminales futuras. Ok, muchas gracias. ¿No? Entonces ahí nos está dando cuáles son las conclusiones y estadísticas de estos síndromes. Como les decía, ninguno de los dos son comunes,
pero el de Klinefelter es más común que el de Turner y lo pudimos ver en los casos que tenían ahí, ¿no? 21 en hombres surgieron o salieron con el síndrome de Klinefelter y solamente 2 de 400 con el síndrome de Turner, ¿no? Entonces, el de Klinefelter es más común que el de Turner, pero de todas maneras no es algo que suceda mucho porque dice es el 0.5 de la población el que puede presentar esas situaciones, ¿no? Entonces, esto también está relacionado a que la población masculina es más elevada que la femenina, ¿no? Por lo tanto, el síndrome de Turner, pues, es menos detectable poniéndolo, pues, en estas variables de el síndrome y la delincuencia, pues, porque la población femenina es menor que la población masculina, ¿ok? Y hablando en general de toda la población en donde se realizaron los estudios, pues de hombres y mujeres que estaban dentro de centros de reinserción, la mayoría de estos no presentaban ninguna aberración cromosomática. ¿Y esto es debido a qué? Pues a esta cuestión del número 1 que dice que solamente el 0.5 de la población lo presenta, ¿no? Y esto pues nos da como resultado, pues que ya sabemos que las conductas antisociales no solamente se deben pues a una cuestión genética o cromosomática, sino puede tener una cuestión psicológica, hereditaria, aprendida, social, etcétera, ¿no? Entonces, dice que la presencia del síndrome XXY, o sea, el síndrome de Klinefelter, pone de manifiesto la peligrosidad de una persona y detectarlo antes de que la persona delinca es vital, ¿no? Para evitar que lleguen a cometer este tipo de conductas. Entonces, si no ha delinquido, pues es más vulnerable que lo haga. No quiere decir que todas las personas que tengan estos síndromes vayan a ser delincuentes, pero como ya lo habíamos hablado, están predispuestos a la delincuencia, a las conductas antisociales. ¿Por qué? Por esa característica que presentan, que en este caso es esta cuestión de los cromosomas, ¿no? Entonces, como les digo, las aberraciones cromosomáticas no quiere decir que si tú tienes una aberración cromosomática vayas a ser un delincuente, pero sí quiere decir que si tú tienes estas aberraciones, pues tienes una probabilidad más alta de serlo, estás predispuesto a. Por lo tanto, identificar estas anomalías en las personas nos ayuda a actuar antes de, o sea, a prevenir conductas criminales futuras, porque yo ya sé qué tipo de comportamiento puedes llegar a tener, yo ya sé qué tipo de síntomas se pueden presentar y también hay ciertos tratamientos que se pueden aplicar en estas personas para evitar, por ejemplo, la agresividad, para evitar la hostilidad, etcétera, ¿no? Entonces, si yo ya sé que esta persona tiene esto y puedo ayudarlo a sobrellevar pues esta enfermedad sin que se torne un delincuente, pues qué mejor, ¿no? Entonces, prevenir. La prevención es actuar antes de que algo malo suceda. Y en la cuestión de la genética y de estas enfermedades, pues como ya se han estudiado y todo, ya podemos nosotros actuar antes de que se presenten las conductas criminales, ¿no? Para evitar que estas se lleven a cabo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Va a subir las presentaciones, ¿verdad, profe? Sí, les voy a mandar las presentaciones. Sí. Ok, gracias. ¿A quién más? ¿No? Profe, Mande. ¿sí me puso retardo? A Es un ver, poco tarde. déjenme ver, porque no sé. Félix. Ah, no Sí, le va a profe. poner. Listo. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver el siguiente tema. Que es la endocrinología. Déjenme.
Ahí está, ¿ya pueden ver la presentación esta? Sí, profe. Ok. Lo que vamos a ver ahora va a ser lo que es la endocrinología criminal. ¿Habían escuchado ustedes esa palabra? ¿O saben de lo que trata la endocrinología? No, profe. ¿No? ¿Nunca habían escuchado al respecto? Bueno, pues ahorita nosotros vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que estudia la endocrinología y qué relación tiene pues con la criminología. ¿Ok? Entonces seguía Kevin. Kevin. Ahí está. Carrillo. Nicholas Pende es considerado uno de los precursores de la endocrinología criminal, basándose en causas biotipológicas originadas por factores complejos, así como causas antropofisiológicas de origen abático y patológico. Pende sostuvo que la formación delictiva puede verse originada patológicamente o determinada en una relación causal del orden orgánico. A partir de las investigaciones de Pende y de las explicaciones de su discípulo Giuseppe Bidoni, los estudios criminológicos se centraron en torno al funcionamiento de las glándulas de secreción interna y la influencia de las hormonas sobre la constitución y forma del cuerpo y del espíritu, lo cual engendra trastornos en la conducta humana que, a su vez, motivan el delito. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí Nicholas Pende, pues es el precursor de la endocrinología. ¿Qué es lo que estudia la endocrinología? Estudia lo que es nuestro sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Pues es aquel sistema encargado de las glándulas de secreción interna y externa que se encarga de que de la secreción de hormonas, ¿no? Y las hormonas, como ya habíamos hablado, tienen una función muy importante en nuestro organismo, ¿no? De hecho, ellas hacen que nuestro organismo funcione. Tenemos diferentes tipos de hormonas y diferentes glándulas de secreción en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el aparato endocrino, pues, cuáles son las glándulas que existen y cuáles son las hormonas que se pueden o que pueden estar relacionadas, pues, con la conducta antisocial. Este autor trató de explicar pues el comportamiento criminal a través de la relación y del funcionamiento de estas mismas hormonas que les estaba comentando, ¿no? Entonces él y Bidoni se encargaron pues de hacer estudios criminológicos en el funcionamiento de estas glándulas y si había una mayor o una menor segregación de las hormonas iba a tener una consecuencia en la conducta humana, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una anomalía en nuestras hormonas, se ve presente pues en el funcionamiento de nuestro cuerpo y cuando una parte o un órgano de nuestro cuerpo está fallando, esto se puede ver reflejado también en nuestro comportamiento, ¿no? Tanto en ser agresivos como en ser, pues, que se nos olviden las cosas, que tengamos periodos de amnesia, por ejemplo, esas personas que entran como una especie de estado crepuscular y que no saben, pues no están conscientes en sí. Todo esto se puede generar por un trastorno hormonal, ¿no? Entonces, por eso es bien importante revisar todo esto, ¿no? Que a veces, es que nomás son las hormonas, pero pues las hormonas tienen mucho que ver, ¿no? Y influyen en muchos aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, este autor tomó toda esa información al respecto del sistema endocrino y lo correlacionó con las conductas antisociales. Y nos da como resultado, pues, lo que es la endocrinología criminal. Pues, la endocrinología existía, pues, solamente en la medicina, ¿no? Para tratar enfermedades, pero después se dieron cuenta que también podíamos prevenir ciertas conductas si nosotros podíamos identificar si una persona tenía una anomalía en su sistema endocrino y ese era el causante de las conductas pues desviadas o de las conductas antisociales. ¿Okay? Entonces, Higareda. La
endocrinología criminal propiamente aparece como una rama de la ciencia en el siglo XX, sí, siglo XX, ¿verdad? Debido a los estudios de Nicolás Pende y de su discípulo Giuseppe Bidoni. Tal disciplina intenta descubrir el origen de la delincuencia en el funcionamiento de las glándulas de la secreción interna. Trata de demostrar la decisiva influencia de las hormonas en la etiología y aparición del delito. Para sus creadores, el desequilibrio de las secreciones glandulares engendra trastornos en la conducta humana que, a su vez, motivan el delito. Okay, entonces ellos trataban de hacer eso y de descubrir la importancia y la influencia de las hormonas en la aparición del delito, ¿no? Decían, las personas no nomás delinquen porque sí. Como les digo, hay muchas explicaciones de la delincuencia, ¿no? Explicaciones sociales, genéticas, biológicas, psicológicas, etcétera. Una de ellas, pues, es la biológica, que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ellos decían, las personas, algunas, pueden delinquir no tanto porque quieran hacerlo, tengan la intención, pues, de causar un mal o un daño, sino, ¿por qué? Porque su cuerpo tiene una enfermedad, su cuerpo tiene algo mal, pues no está funcionando de una manera correcta y es por eso que se ven reflejadas esas conductas en él, pero no porque tenga la intención de cometer una conducta antisocial, sino porque a lo mejor no puede manejar esa hostilidad o a lo mejor no puede manejar esa ira que se le presenta por diversas situaciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el sistema endocrino y cómo funciona. Romero. El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Es un sistema de señales similar al del sistema nervioso, pero en este caso, en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por medio de sustancias, señales químicas. Las hormonas regulan muchas funciones en los organismos, incluyendo entre otras el estado de ánimo, el crecimiento, la función de los tejidos y metabolismo, por células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red de comunicación celular que corresponde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. Ok, muchas gracias. Entonces aquí ya les está explicando qué es el sistema endocrino. Es el sistema de glándulas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, gracias a estas glándulas que segregan ciertas hormonas en nuestro torrente sanguíneo, nuestro cuerpo puede funcionar como funciona. O sea, el metabolismo de nuestro cuerpo se va a ver afectado si las hormonas no están siendo mandadas de la manera correcta o adecuada, ¿no? Entonces hay personas que tienen problemas con ciertas hormonas en su cuerpo y esto hace que su metabolismo sea lento o esto hace que su metabolismo sea muy rápido, ¿no? Entonces, esto puede afectar tanto en el peso de la persona, en la salud física, o sea, le puede generar otras enfermedades, le puede generar enfermedades o trastornos mentales o psicológicos, la cuestión de la depresión, ansiedad y todas esas situaciones se pueden desarrollar por un problema endocrinólogo, por un problema en alguna de nuestras glándulas de este sistema, ¿no? Entonces es bien importante porque muchas de las veces pues decimos, no, es que pues, yo estoy bien, ¿no? Simplemente no sé por qué me siento así y no necesariamente tiene que existir un trauma como lo vimos en lo que era el psicoanálisis, sino que puede ser de origen orgánico. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en tu cuerpo que no está bien y es por eso que puedes presentar estos comportamientos y estas emociones o sensaciones como lo es la depresión, como lo es la ansiedad. Una persona con ansiedad, una persona con depresión puede llegar a realizar por ciertos actos que a lo mejor
no se creían capaces de hacer, ¿no? Entonces, como les digo, las hormonas regulan muchas funciones en nuestro cuerpo, no solamente el estado de ánimo, pero ese es uno de las cuestiones más importantes en la parte de la comisión de las conductas antisociales, ¿no? El estado de ánimo de las personas. Entonces, vamos a ir viendo ahorita cuáles son las glándulas del sistema endocrino que están más relacionadas con la delincuencia y cuál es su función, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que son las glándulas. Dice, las glándulas pueden dividirse en dos. Tenemos dos tipos de glándulas. Las glándulas endócrinas o de secreción interna y las glándulas exócrinas o de secreción externa, ¿no? Ahí al principio de la palabra les está dando la idea. Endo, de adentro. Interno, exo, de afuera. Externo, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos de glándulas. Entonces las segundas, las glándulas externas o las glándulas exógenas, secretan su contenido por medio de un canal secretor. Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas gástricas, las glándulas sudoríparas, las glándulas lagrimales. Tienen un canal específico para segregar la sustancia o el contenido que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en el lagrimal tenemos nosotros, ¿no? Nuestro lagrimal aquí en la esquina de nuestro ojo y en esa es una glándula externa, una glándula exócrina, porque por ahí solamente nos salen lágrimas, ¿no? No hay otra sustancia que salga por el lagrimal. En la cuestión de los poros, por ejemplo, tenemos los poros ¿para qué? Para que nuestro cuerpo pueda sacar el sudor, ¿no? Y en el sudor podemos sacar toxinas y ciertas cosas pues que nuestro cuerpo ya no necesita, ¿no? Entonces, las glándulas exócrinas son glándulas externas y que tienen un canal específico para liberar o secretar su contenido, ¿no? Y las glándulas endocrinas son aquellas que no tienen un canal específico para liberar su contenido, sino que lo hacen a través del torrente sanguíneo. Así, donde está el órgano, simplemente libera la sustancia y a través de la sangre que va pasando por cada uno de nuestros órganos, se lleva esas hormonas al lugar donde el cuerpo lo necesita, ¿ok? Entonces, dos tipos de glándulas, endócrinas, exócrinas. Glándulas endócrinas no tienen un canal, simplemente se segregan a través del torrente sanguíneo y las glándulas exócrinas tienen un canal específico para secretar su contenido. Que por ejemplo, las lágrimas a través del lagrimal, el sudor a través de los poros. ¿Ok? Son esos los dos tipos de glándulas que tenemos. También existe una cuestión en la forma del funcionamiento de nuestras glándulas. Dice, los diferentes rasgos de la personalidad dependen directamente del funcionamiento glandular. Y la persona cambia, o sea, el comportamiento de una persona va a cambiar si las glándulas endócrinas son hiper, más, o sea, está dando de más esa hormona, hipo, menos estimuladas. O si su función es inconstante, que sería dis. Por ejemplo, hoy doy mucha hormona y mañana doy muy poquita. Si me explico, eso sería disestimulado o hiperestimulado o hipoestimulado. Por ejemplo, ¿han escuchado lo del hipertiroidismo o el hipotiroidismo? ¿Se han escuchado de esa enfermedad? No, profe, yo no. ¿Nadie de la tiroides? Que, es que estoy enferma de la tiroides, ¿qué dicen? Yo sí. Sí. Sí, Sí, Les que digo- engordan o enflacan y no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no solamente es que engorden o enflaquen, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo tiene otras repercusiones graves Su carácter. en las personas y una de ellos es el carácter y es el estado de ánimo, ¿no? Que pueden ser agresivos y pueden ser hostiles las personas que sufren de esto. Y ahí, en lo que es el hipertiroidismo o hipotiroidismo, nos podemos dar cuenta de a qué se refiere cada uno. Fíjense, el hiper es cuando las glándulas están más estimuladas. ¿Qué quiere decir? Que hay más segregación de la hormona esa. Entonces quiere decir que está más, que hay más hormonas.
en este caso, las personas, por ejemplo, con hipertiroidismo, su metabolismo va a estar acelerado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo va a hacer rápido. Estas personas siempre tienen hambre, son personas con ansiedad, son personas que tienen tendencia a la depresión, son personas que pueden llegar a tener ataques cardíacos, taquicardia, siempre están en un estado de alerta por esta situación. Y son las personas que tienen la tiroides y que dicen, yo tengo la tiroides que enflaca. ¿Qué quiere decir? Que su hormona está más estimulada y su metabolismo está tan acelerado que quema toda la energía que tiene en su cuerpo y por lo tanto así coman y coman y coman, no engordan, ¿no? Porque su cuerpo no lo permite porque su metabolismo está muy acelerado y necesita toda esa energía para poder seguir. Por eso estas personas siempre están cansadas, estas personas siempre tienen sueño y siempre van a estar hostiles, agresivos, van a estar así como a la defensiva todo el tiempo, no porque quieran, sino porque su cuerpo está cansado, ¿no? Luego tenemos al hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir? Que sus hormonas están menos, su glándula está menos estimulada, por lo tanto nos da menos hormonas y el metabolismo es más lento. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú te comas y todo lo que tú hagas, esa energía la va a ir gastando poquito a poquito y es por eso que aunque no coman mucho, engordan, ¿no? Esa es una de las características, pero también se ve reflejado en lo mismo. Acuérdense que aunque sea más o aunque sea menos, de todas maneras afecta tu estilo de vida y tu personalidad, el funcionamiento glandular. No tiene que ser más ni menos, tiene que ser lo que tiene que ser en el momento que debe de ser, ¿no? Entonces, no es como, tengo más hormonas, voy a estar más sano, voy a ser mejor. No es así. Necesitas cierta cantidad, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces, ahí fue un ejemplo de a qué se refiere con hiper o con hipo. ¿Ok? Entonces, nos dice aquí, las glándulas endócrinas o de secreción interna y que tienen influencia en la conducta criminal son las siguientes. Vamos a ver algunas glándulas, hay muchas otras más, hay otras glándulas dentro de nuestro aparato endocrino, pero nos vamos a quedar con las que tienen relación con, o que pueden estar relacionadas con la conducta criminal, ¿va? Entonces, va la primera, la hipófisis. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, Félix. Romero. Félix, y luego Romero. Del comienzo, ¿verdad? No, desde donde dice hipófisis. Ok, la hipófisis, glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, es el centro de control glandular. A pesar de su pequeño tamaño, pesa medio gramo, secreta unas 40 hormonas con las que dirige a las demás glándulas endocrinas. ¿Le sigo? No, hasta ahí. Gracias. Ok. Entonces, esa es la hipófisis, la glándula pituitaria. Esta es el cerebro del sistema glandular. Hagan de cuenta que es como nuestro cerebro, que es el que nos manda todas las señales a todo nuestro cuerpo, pues la glándula pituitaria es la que manda todas las hormonas que necesita nuestro cuerpo para que los demás órganos o las demás glándulas segreguen sus hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pituitaria manda hormonas y dice, secreta unas 40 hormonas. Y con estas 40 hormonas le manda hormonas a las glándulas suprarrenales, por ejemplo, ¿no? Y le manda hormonas a la tiroides, y le manda hormonas a la paratiroides, etcétera, ¿no? Le manda hormonas a la cuestión de los ovarios. Le manda hormonas a la cuestión de los testículos en los hombres, etcétera, ¿no? Entonces, la glándula pituitaria es es el cerebro de todo nuestro sistema endocrino. Entonces, imagínense, si tenemos una anomalía o algo está mal en nuestra glándula pituitaria, pues entonces va a estar mal pues todas nuestras hormonas, porque si nos dice aquí que secreta 40 hormonas, imagínense que no secrete las 40 y que nomás nos dé la mitad de las hormonas que necesitamos, pues puede que las otras glándulas tampoco funcionen de la manera correcta o adecuada, ¿no? O en este caso, si secreta 40 hormonas en ciertas cantidades y está hiperestimulada, entonces nos va a dar mucha cantidad de estas 40 hormonas y todas las demás glándulas también van a tener que aumentar su productividad y va a generar pues un cambio en nuestro comportamiento, ¿no?
Entonces vamos a pasarnos al otro link para seguir, porque ya nos quedan 8 minutos, ¿ok? Ok. Entonces nos quedamos en la hipófisis, ¿no? La glándula pituitaria. Entonces les decía, este es el cerebro y este nos manda todas las hormonas que van a necesitar las demás glándulas para producir sus propias hormonas que nos sirven para una función en específico en nuestro cuerpo. Entonces, pues claramente que es vital que esté normal, ni más ni menos estimulada esta hormona, ¿no? Por lo tanto, pues podemos tener, si hay una anomalía aquí, pues podemos presentar un sinfín de síntomas que pueden generar pues ciertas conductas o que nos pueden predisponer a las conductas antisociales, ¿no? Luego, Romero, ¿me ayuda con las suprarrenales, por favor? Suprarrenales. Dos glándulas situadas cada una sobre un riñón. Su médula secreta adrenalina y noradrenalina, dos hormonas que actúan sobre el sistema nervioso vegetativo, sobre todo cuando el organismo debe actuar con rapidez en situaciones de emergencia. Son de gran importancia, pues intervienen en todos los casos de crimen emocional, al presentarse miedo, ira, odio, etc. Ok, entonces estas glándulas se presentan pues en los riñones, una en cada riñón, y lo que estas secretan, las hormonas que secretan es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya habían escuchado de esto? ¿Qué es la adrenalina? ¿Quién me puede decir qué es la adrenalina? Es una sustancia que te mantiene alerta. Uh-huh. Ok, una sustancia que te mantiene alerta, ¿no? Todos tenemos esta Es una hormona, ¿no? También. Ajá, es una hormona o neurotransmisor también llamado, ¿no? En lo que es la medicina. Pero ¿cuál es la función de ella? Todos tenemos este instinto de supervivencia, ¿ok? Cuando el cuerpo o las personas se sienten en peligro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sienten ustedes cuando sienten que están en peligro, cuando sienten que algo malo les puede pasar? ¿Cuáles son los síntomas que tienen en su cuerpo? Latidos rápidos, desesperación, Se acelera el corazón, ¿qué más? sudoración a veces, ¿no? Ajá, ¿sí? Podemos ponernos como pues sudorosos, nos pueden temblar las manos o las piernas, podemos tener dificultad para respirar, podemos, Yo me mareo, profe. ajá, pues hay personas que se pueden marear, hay personas que pueden presentar dolor de estómago, etcétera, ¿no?
Pero cuando estamos en una situación de peligro, nuestro cuerpo resiente esto y dice, oye, esta persona está en peligro, está en estado de alerta. ¿Y qué es lo que pasa? Estas dos glándulas empiezan a segregar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias o estas hormonas? Nos ayudan para que el organismo pueda actuar con rapidez en situaciones de emergencia, dice aquí. Entonces, no sé si ha pasado o les ha pasado a ustedes, por ejemplo, y es muy común o es muy chistoso, por ejemplo, cuando vas en la calle, que nos mandaban a la tienda o que íbamos en la calle y de repente salió un perro de una casa, ¿no? Y empiezas a correr y a correr y a correr como no tienes ni una idea y logras escaparte del perro, pero tú dices, oye, yo no corro ni una cuadra, o sea, si yo voy a correr al parque, doy una vuelta y ya estoy bofeadísimo, no puedo respirar y no puedo correr. ¿Cómo pude correr 3 cuadras para librarme del perro? Profe, me ha pasado, no del perro, pero me ha Ajá. pasado que en la noche se me jodía el carro y corrí, no sé cuánto corrí, que llegué a la casa de mi amiga pues corriendo y eran como las 11 de la noche y me dijo, ¿cómo llegaste hasta acá? Hacía un chorro de frío y yo no sé cómo no me caí, no, nada, no me pasó nada, pero llegué. Y llegamos porque estás en una situación de emergencia, te sientes en peligro, ¿no? Por ejemplo, en la noche, y más como están las cosas ahorita, ¿no? Una mujer sola, caminando en la noche, oye, siento miedo porque algo me puede pasar, ¿y qué es lo que hace tu cuerpo? Que tengas esta rapidez para que puedas salir de esa situación. En este caso, lo que generaba esa ansiedad, por ejemplo, en usted sería, pues, estar en la calle sola y que el carro no servía, entonces quería llegar a un lugar seguro, y su cuerpo le ayudó a hacerlo. Por ejemplo, Profe, ¿dónde? también aplicaría como, bueno, en el gimnasio me ha pasado que te quedas con los discos así en el cuello y pues ya no puedes y no hay nadie alrededor de ti. Y como Ay, puedes, la levantas o te las quitas. sí, ajá, eso también es, o sea, cuando están haciendo, por ejemplo, la barra, ¿no? Que están así acostados. Sí, la guillotina. Exactamente, ¿no? Entonces llega un momento en el que a lo mejor sí puedes ese peso, pero de tantas repeticiones tus músculos se cansan, ¿no? También. Y hay un momento en el que dices, oye, ya no voy a poder levantar esto, y volteas a todas partes y dices, ¿quién me va a ayudar? Y no hay nadie. Tienes que sobrevivir. Si suelto esto, pues me cae en el cuello y aquí quedé, ¿no? Entonces tu cuerpo dice, oye, estamos en peligro, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a mandar esto para que tu cuerpo y tu organismo reaccione de manera rápida, que muchas veces cuando estamos en una situación de peligro, surgen estos instintos de supervivencia que les digo y sacamos fuerza de quién sabe dónde, rapidez de quién sabe dónde, bueno, sí sabemos de dónde, ¿no? Ahora que viene de esta parte de nuestras glándulas que nos ayudan a sobrevivir. Este es nuestro sistema nervioso automáticamente dice, estamos en peligro y hay que mandar estas señales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también, no sé si vieron el caso de una mamá que el niño se cae como en una especie, van caminando así por la calle y hay como una especie como de alcantarilla, pero es un huequito muy pequeñito, ¿no? Y tiene una tapa de metal, pues obviamente pesadísima, ¿no? Para que la gente pues, no pueda quitarla y robársela, etcétera. Entonces van caminando ella y su niño y el niño le suelta la mano a la mamá y va caminando y de repente ¡pum! Se ve donde el niño cae al hoyo, así, ¿no? Entonces la mamá empieza a buscar ayuda y pues era una cámara de vigilancia, no hay nadie que la pueda ayudar y el niño está en el hoyo. Entonces la mamá lo que hace es que se agacha, hace como una especie de sentadilla y se agacha y mete las manos bajo la tapadera esa y la levanta con tal fuerza que la quita, la levanta, la avienta y mete la mano y saca a su hijo de ahí. Entonces después la entrevistan a esta persona y dice, ¿cómo le hiciste? O sea, vas al gimnasio, etcétera. Una mamá así flaquita, chiquita y la señora, no sé cómo le hice, pero cuando yo sentí que mi hijo estaba en peligro, dice, no sé dónde salieron las fuerzas y logré sacarlo de ahí. Entonces así pasa, como el ejemplo del carro que dio su compañera, como el ejemplo del gimnasio que dio su compañero, ese del niño, de la niña. Esto también pasa cuando estamos en una situación que nos genera miedo, ira, etcétera. Nos da 2 opciones, la adrenalina o la noradrenalina. Lo que hace es que activa en nuestro cuerpo la reacción de lucha o de huida. Tenemos esas 2 opciones, ¿no?
cuando queremos o sentimos que estamos en peligro, nos vamos a la defensiva, vamos a atacar a esa persona o esa cosa que nos está generando estas sensaciones, o si a lo mejor creemos que no le podemos ganar o estamos en desventaja, lo que vamos a hacer es huir. Entonces, esta es la función de estas hormonas y por eso son tan importantes. Entonces, aquí viene lo importante. Cuando una persona tiene una anomalía en estas glándulas, imagínense que una persona está normal, así, en su casa, sano y salvo, con sus amigos, en el trabajo, etcétera. No hay nada que le va a hacer daño, pero su cuerpo empieza a liberar esta adrenalina y noradrenalina de la nada. ¿Y qué es lo que pasa? Su corazón se va a acelerar y va a tener esta sensación de que está en peligro, y esto lo puede volver agresivo con las personas de su entorno, ¿no? O también imagínense que estas glándulas no sirvan y que una persona, cuando esté en un estado o en una situación de emergencia, su cuerpo no le reaccione, ¿no? Entonces, por eso es importante el sistema endocrino. ¿Okay? Entonces ya tenemos la pituitaria, que es el cerebro de este sistema, las suprarrenales, que están arriba de los riñones y que tienen que ver con la cuestión de la agresividad, de la lucha o de la huida, dependiendo de las situaciones, ¿no? Para ponernos a salvo. Ahora tenemos la tiroides. Dice, situada en el cuello, delante de la tráquea, secreta tiroxina. Es un acelerador biológico. Tenemos la tiroides, como ya habíamos hablado anteriormente, les digo, es una enfermedad que está la hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿no? Que uno tiene que ver con la cuestión del metabolismo acelerado y el otro tiene que ver con la cuestión de un metabolismo lento. Entonces, la paratiroides dice, está en la parte posterior de la tiroides, la que está arribita, son 4 glándulas con funciones opuestas a la tiroides, que secretan paratiroxina. Entonces, la tiroides nos da una hormona que es un acelerador biológico que nos ayuda con el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, con el crecimiento, etcétera. Y la paratiroides lo que hace es como tener en una balanza a la tiroides. Entonces, imagínense, para que no crezcamos así como unos gigantes, también tenemos estas otras glándulas que tienen esta función opuesta, ¿no? La tiroides es un acelerador biológico, entonces la paratiroides con la paratiroxina sería un freno en vez de acelerar el organismo, lo frena y lo mantiene en un balance adecuado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que exista una anomalía en la tiroides? Ya les dije, ¿no? Aparte de enfermedades que pueden generar enfermedades cardíacas por la cuestión de las taquicardias que pueden tener, pueden generar trastornos emocionales, trastornos mentales, depresión, ansiedad, y esto puede generar conductas antisociales también, ¿no? Entonces, esas serían las tiroides. Y después tenemos, por último, las otras 2 glándulas de relevancia en la criminología, en la endocrinología criminal, serían los testículos y los ovarios, ¿no? Las glándulas sexuales, en donde, pues, en los testículos son las glándulas sexuales masculinas que tienen una doble función, dice, producen el espermatozoide y secretan la testosterona. ¿Qué es la testosterona? ¿Habían escuchado ustedes de eso? ¿Cuál es su función? ¿Qué saben al respecto? No sé mucho, pero sé que ayuda mucho. ¿A qué ayuda? Es una hormona, ¿no? De los testículos. Ajá, sí, pero ¿a qué ayuda? ¿Para qué sirve? No recuerdo bien, pero creo que estaba asociada con, en parte sí, con el estado de ánimo de la agresividad y con otros factores como, no estoy segura, pero el vello y el tono de la voz. Ajá. Y estas cosas. Exactamente, sí. Pues es una glándula sexual, y la testosterona es la que les da las características masculinas a los hombres, ¿no? De los niveles
van aumentando los niveles de testosterona como van creciendo, ¿no? Después de la pubertad empieza esta cuestión en donde ya pues empieza a salirles el vello, que la voz se les hace más gruesa, exactamente, ¿no? Les da estas características masculinas, pero también está relacionada con la agresividad. Por eso se dice, pues, que los hombres son más agresivos que las mujeres, porque los niveles de testosterona en los hombres son mayores que en las mujeres. Las mujeres también tenemos testosterona, la hormona de la testosterona en nosotros, pero en cantidades menores. Cuando las mujeres entran en su ciclo menstrual, el nivel de testosterona aumenta y es por eso también que se pueden poner, bueno, podemos poner más hostiles en esta época del mes. ¿Por qué? Porque tenemos cierto flujo de hormonas que no es tan normal en nosotros todo el tiempo tenerlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está relacionada muy bien con la cuestión de la agresividad, ¿no? Entonces, si hay aquí una anomalía en esta glándula, pues se va a ver reflejada en el comportamiento de los hombres, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que toman aquellas personas que quieren el cambio de sexo, dependiendo si son hombres y quieren cambiar o hacer la transición a mujeres, empiezan a tomar lo que es la progesterona, un hombre, ¿no? Y al revés, si una mujer quiere pasar o tener este aspecto masculino, empiezan a tomar o a ingerir esta hormona que es la testosterona. ¿Para qué? Para que les dé estos resultados, ¿no? Pero es importante cuando las personas realizan, por ejemplo, estos cambios de sexo, que sea bajo pues la ayuda de un médico. ¿Por qué? Porque les digo, el aumento o el descenso de las hormonas pues va a generar cambios también en el comportamiento, ¿no? En la manera, pues en la psique del sujeto, ¿no? Entonces muchas de las veces estos cambios y estas transiciones que hacen tanto hombres como mujeres son acompañados tanto de un médico como de un psicólogo, porque no solamente va a cambiar el cuerpo, ¿no? Sino también tiene mucho que ver la cuestión mental y del ánimo de ellos, ¿no? Y por último tenemos la glándula que son los ovarios, que es donde se producen los óvulos y secretan la foliculina y la progesterona, que son las sustancias o las hormonas que regulan el ciclo menstrual, ¿no? Y pues la relación de esto con la criminología o con las conductas antisociales, pues siempre está ligado, ¿no? Lo que es el ciclo menstrual con las conductas pues desviadas de las mujeres. Está relacionado a esto, les comentaba, por la cuestión de estos cambios de ánimo que pueden sufrir, ¿no? Las mujeres en este periodo. Y por último tenemos aquí lo que es el sistema endocrino completo. Fíjense, tenemos el hipotálamo, la pituitaria, cuerpo pineal, tiroides, paratiroides, el timo, la glándula renal, el riñón, el páncreas, los ovarios, el útero, los testículos, ¿no? Todas estas son glándulas endocrinas y cada una de ellas libera ciertas hormonas y tiene diferentes funciones en el cuerpo de los seres humanos, pero nosotros nos vamos a quedar con estas 6 que revisamos porque son las que tienen más influencia en la conducta criminal, ¿ok? Entonces, no sé si aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Sí, profe, cuando hacen como trasplantes de riñones, ¿no se ve afectada la glándula, a la suprarrenal? No, pues porque hacen, o sea, es el trasplante completo, ¿no? Ahí no, pues hay tratamientos y todo que a ellos les recetan, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, cuando está fallando uno de los órganos, o sea, para el trasplante, antes del trasplante, ahí es donde puede estar la falla y donde la persona puede tener ciertas conductas, ¿no? O ciertos cambios en su comportamiento, porque no está funcionando bien ese órgano, ¿no? Pero ya una vez que se hace este cambio, que se hace pues este trasplante, pues ya está funcionando de una manera correcta. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Profe, Mande. cuando hacen el tratamiento, ya que pues, las mujeres toman, no sé, testosterona, cuando cambian de género, Ajá. las glándulas se ven afectadas por eso. O sea, como que puedan producir más sudor como un hombre o algo así, ¿o no?
Sí, pues ese es el chiste, ¿no? Del cambio de sexo, que quieren que su cuerpo empiece a comportarse como el cuerpo de la persona del sexo opuesto. Entonces, les digo, claro que se va a ver afectado todo el cuerpo y el comportamiento de la persona. ¿Por qué? Porque estás metiendo más hormonas de lo normal, ¿no? Entonces, si por ejemplo es hombre y tiene un nivel de progesterona pues muy bajo, ¿no? Y tú le aumentas eso, va a empezar a tener cambios tanto en su cuerpo como en su manera de comportarse también, ¿no? Y sí se ve afectado, y luego aparte el cuerpo también empieza a ver, oye, ¿de dónde viene esta? Yo no la estoy generando, ¿no? Viene de una forma externa. Entonces, por eso les digo, es importante que sea un acompañamiento médico y psicológico para que la transición sea pues segura, porque si no puede afectarles mucho a estas personas. ¿Alguien más? No. Bueno, pues si ya no tienen preguntas ni dudas, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.